Vamos a abrir la escritura en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro. En el capítulo 4, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 18. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Primera de Pedro 4:18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Nuevamente, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que nos dé su gracia. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, rogamos, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros, Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Señor, quien nos ministre, Señor, a través de estos versículos, Señor amado, que vamos a estar leyendo, Dios. Padre, que sea tu palabra, Señor amado, entrando, Señor amado, a lo más profundo del corazón, Señor. Padre, hasta los tuétanos, Señor amado, hasta los huesos, Señor. Padre, porque el propósito tuyo, Señor, es que ninguno se pierda, Dios amado, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Padre, para ello, Señor, tú, Señor, has sido muy fiel, Señor, muy hermoso, pues nos has dejado, Señor amado, tu palabra, Señor amado. También nos has dejado tu Espíritu Santo, Dios, que nos guía, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, Señor, porque tú conoces mi torpeza, Padre. En tu nombre, Dios. Amén. Amén. Aprovechando también, mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la radio, por internet, donde quiera que estén. Dios les bendiga a todos. Leíamos este versículo de primera carta del apóstol Pedro, donde hace una pregunta, un cuestionamiento. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En el tiempo de la primera iglesia, la Escritura en el libro de los Hechos nos dice que se dio un crecimiento exponencial, un crecimiento muy, muy grande de aquellos que estaban, dice la Escritura, destinados para salvación, aquellos que Dios llamó para salvación. Había gracia de Dios al predicar el Evangelio y literalmente multitudes se convertían a Jesús. 3,000, 5,000 en algunas ocasiones. Eran multitudes las que tomaban la decisión de seguir a Cristo. Pero la Escritura también nos deja ver que el enemigo no estaba descansando. El enemigo de nuestras almas. El diablo no estaba descansando, porque después de la muerte de Esteban se desató una persecución en Jerusalén, que dice la Escritura se extendió por varias regiones de aquel lugar. Y de acuerdo con varios historiadores, fue hasta el tiempo de un emperador que se llamaba Nerón, que la persecución de los cristianos se extendió no únicamente a la región donde tenía influencia el Señor Jesús, sino también a las regiones que tenían dominio por parte de Roma. Eran perseguidos los cristianos. Según algunas fuentes históricas, este emperador llamado Nerón mandó a quemar Roma, mandó a prenderle fuego a la ciudad de Roma para reconstruirla. Y este rumor que comenzó a propagarse entre la gente de Roma, donde decían que Nerón había mandado a quemar la ciudad, comenzó también a correr otro rumor, que habían sido los cristianos los culpables del incendio, y eso puso a muchos en contra de los hermanos. A partir de aquí, según la historia, se da una persecución también exponencial, porque donde quiera que había cristianos eran perseguidos, eran tomados, eran azotados, algunos eran quemados, eran decapitados, eran puestos en los coliseos romanos, donde eran devorados por diferentes bestias, en algunas ocasiones muertos con lanzas. Fue en este tiempo donde el apóstol Pedro escribió la primera carta de Pedro, lo que hoy conocemos como la primera carta del apóstol Pedro.
Fue más o menos entre el año 63 y 64 después de nuestro Señor Jesucristo. Y la carta del apóstol Pedro, entre otras cosas, es un llamado a los cristianos a seguir los pasos de Cristo. ¿Y cuáles eran los pasos de Cristo? El sufrir, el padecer. Quien también había padecido, dice ahí la escritura en 1 de Pedro, capítulo 4. Después si usted quiere puede leerlo. De hecho, todo el libro hace mención en relación a la persecución, hace mención al sufrimiento de un verdadero cristiano, hace mención de que el cristiano va a afligirse, va a tener aflicciones por causa de su fe. Y la carta del apóstol Pedro es un llamado también a infundir ánimo, a infundir fe, a infundir confianza en los cristianos. También hace referencia en el capítulo 4, en el versículo 7, si gustan leerlo, vamos a leerlo, Primera de Pedro, algo que es muy importante. 4, en el versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Está dándoles el apóstol Pedro una advertencia y diciéndoles, mas el fin de todas las cosas se acerca, y les da algunas recomendaciones que son muy importantes y que también tienen que ver con nosotros. Sed pues sobrios y velad en oración. Y este es un mensaje para la iglesia. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Y estimados hermanos, necesitamos ser sobrios. Estar velando, dice aquí la escritura, en oración. Porque los tiempos, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Hace 2000 años, que él decía, el fin de todas las cosas se acerca, hermano, 2000 años después estamos mucho más cerca del fin de todas las cosas. Y la instrucción que nos da el apóstol Pedro, a través del apóstol Pedro es, primero, que seamos sobrios. Y lo hemos comentado, la sobriedad es lo contrario a lo que se conoce como la ebriedad. ¿Qué pasa cuando alguien está ebrio? A veces no sabe ni de sí mismo, ¿verdad? No sabe dónde anda, no sabe qué es lo que hace. El que es sobrio tiene sus 5 sentidos bien puestos y bien despiertos, ¿verdad? No está adormilado, está sobrio. Y también dice la escritura, velad en oración. Son 2 recomendaciones que nos hace el apóstol Pedro a los que somos cristianos. Porque si tú te das cuenta y si tú posteriormente, al rato, te pones a leer todo el libro, toda la carta, te das cuenta que el apóstol Pablo como que pone los fundamentos, muchos fundamentos que estaban, por decirlo así, corrompiéndose. Y el apóstol Pedro pone muchas cosas en orden. Y uno de los puntos centrales de la carta es precisamente el sufrimiento de los cristianos. De acuerdo a la escritura, en estos últimos tiempos, también es importante, como te comentaba, tomar estas palabras en cuenta de ser sobrios y velad. En este tiempo se está dando una persecución, no únicamente física, sino una persecución espiritual muy fuerte, en aquellos que quieren seguir el camino de Dios. Una persecución muy fuerte. En el mundo hay una persecución muy fuerte de los cristianos a través de muchas cosas, a través de los mismos medios de comunicación, a través de los panorámicos que tú ves, a través de otras personas, tal vez en el trabajo, a través de muchas cosas, a través de las tribulaciones que como cristianos vamos pasando, y es una persecución muy fuerte para aquellos que andan y quieren seguir en el camino de Dios. Aunado a esto, también las falsas doctrinas y los falsos profetas, los cuales el mismo apóstol Pedro en la segunda carta dice que entrarían encubiertamente y que muchos seguirían sus caminos de destrucción. Eso lo dijo hace 2000 años. Y en aquel tiempo se estaba cumpliendo. Y estimado amigo y hermano, en este tiempo también se está cumpliendo. Muchos falsos profetas y falsas doctrinas se están levantando en este tiempo. Y lo vamos a ver más adelante. En resumen, el apóstol Pedro describe un panorama de dificultad, un panorama de persecución
para los cristianos. Y si te das cuenta, este panorama es muy contrario a lo que predicaban los falsos profetas en el Antiguo Testamento, los cuales decían paz y prosperidad. Y al contrario, que vendría fuego de prueba, en el caso de lo que dice el apóstol Pedro. Situaciones que vendrían a probar el carácter del cristiano, que vendrían a probar el carácter de un verdadero cristiano. Dificultades para aquellos que desean de todo corazón seguir en el camino de Dios. Y en el contexto de estos versículos que leímos hace un rato, era dar confianza a los verdaderos hijos de Dios ante las circunstancias adversas, y concluye en el versículo que leímos diciendo algo así: si hay dificultad, si es difícil, esta palabra dificultad se refiere a que implica mucho trabajo. En el griego eso quiere decir que implica mucho trabajo, que implica mucho esfuerzo, que tienes que abstenerte de muchas cosas. Y si hay dificultad para que un justo se salve, el apóstol Pedro, con mucha preocupación y con una interrogante muy grande, dice lo siguiente. Estamos parafraseando. ¿Qué pasará con aquel que es pecador? Si el justo padece, si el justo tiene dificultad para encontrar el camino recto, ¿qué va a pasar con aquel que es pecador? Con aquel que no ha tomado la decisión de buscar a Dios. En estos últimos dos enseñanzas o tres enseñanzas ha hablado mucho de la misericordia de Dios. Y Dios es misericordioso porque mira, ¿cuántos traen Biblia? A ver, levanten la Biblia. Eso es parte de la misericordia de Dios. El que tengas ese libro es parte de la misericordia de Dios. Porque son las palabras de Dios. La carta que Dios ha dejado para ti y para mí. Es la misericordia de Dios. Dios, si te das cuenta, ya ha dispuesto muchas cosas. Reuniones como esta, la palabra de Dios, y lo más importante, envió a su Hijo Jesús, que murió por cada uno de nosotros, dice la Escritura. Es decir, tenemos todas las cosas dispuestas para poder alcanzar la salvación. Pero ¿qué pasa con aquel que es impío? Con aquel pecador que no ha querido. No es porque Dios no quiera. No es porque Dios no haya extendido la misericordia para con esa persona. La ha extendido. Con cualquier persona. Aun aquellos con los cuales no tienen un conocimiento pleno de la palabra de Dios, Dios ha sido misericordioso. Y mucha gente sin tener un conocimiento al 100% o 90% de la palabra de Dios, muchas veces te pueden decir, Dios me ayudó en alguna situación cuando estaba yo en dificultad. Y pueden entender la paciencia y la misericordia de Dios. ¿Qué va a pasar con aquel que es impío? ¿Qué va a pasar con aquel que está alejado de Dios? Porque a pesar de todo, el cristiano, a pesar de que pasa por dificultades, tiene una esperanza de una vida eterna. Tiene la confianza de que hay una patria mejor. Tiene la esperanza de que en la resurrección con Cristo, Él va a estar ahí. Y tristemente no así el impío. No así el que no busca a Dios, no tiene esperanza. Es así que el contexto del primer versículo que leíamos trata pues acerca de las diferentes persecuciones que los cristianos padecen por causa de Cristo, del Evangelio, del verdadero mensaje, de la predicación de las verdades bíblicas, de la palabra de Dios. Y al respecto, únicamente para que tengas un panorama de lo que, por ejemplo, ocurrió con aquellos hombres, los apóstoles, los que seguían a Jesús, los discípulos. ¿Qué pasó con ellos después de que Jesús se fue al cielo? ¿Qué pasó con ellos? No sé si podamos ver la primera diapositiva. Esta primera diapositiva es un resumen de una parte del libro, un libro que se llama Los Mártires de Fox. Y en él, como su título lo dice, habla exclusivamente de los mártires, de los que murieron por Cristo en muchas etapas de la historia. Y aquí están los apóstoles, y claro, algunos otros, como es el caso de Esteban, quien fue apedreado por los judíos, Jacobo, el mayor, que fue decapitado, Felipe, quien fue azotado, echado en la cárcel
y después crucificado en el año 54. Mateo, muerto con una alabarda. Una alabarda es un tipo de lanza. Den cuenta que una combinación entre una lanza y un hacha. Entre el año 60 después de Cristo en Etiopía, cuando predicaba en Etiopía. Jacobo el menor, el cual a la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés fue aprehendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. San Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos. Esto fue en Egipto. Pedro fue crucificado cabeza abajo por Nerón, por órdenes de Nerón, con los pies arriba, por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Judas fue, el otro Judas, no Judas Iscariote, fue crucificado en Edesa, el 72 después de Cristo. Tomás, también llamado el Dídimo, predicó el evangelio en Patria y la India, donde provocaron a los sacerdotes paganos a ira, y fue martirizado, atravesado con una lanza. Lucas viajó por varios países y se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Bernabé se supone que su muerte tuvo lugar en el año 73 después de Cristo, no nos dice cómo, pero también fue muerto. Y bueno, estos son los apóstoles, los primeros cristianos, algunos primeros cristianos, pero la lista es interminable, porque también pudiéramos mencionar algunas personas que murieron por causa de Cristo en las persecuciones levantadas por Nerón, por los emperadores Domiciano, que también provocaron cientos, tal vez miles de muertes, muchas bajas para la iglesia. Pero también la iglesia, dice la Escritura, que crecía y se fortalecía. En este tiempo, consultando algunas fuentes, se dice que a estas fechas hay un mártir por cada 5 minutos en el mundo, por causa del cristianismo. Un mártir por cada 5 minutos. Es decir, ahorita llevamos como 20 minutos aquí, predicando o hablando, y en este momento ya han fallecido 4 hermanos en todo el mundo, así de cruel. Según las cifras, algunas cifras que yo encontré por aquí, en 2001 se contaba que en los 2 primeros milenios habían sido más o menos unos 70 millones de cristianos que habían muerto, de los cuales 45 millones perdieron la vida en el siglo XX, el siglo pasado. Las discusiones, dice, que surgieron en estos 10 años tras la publicación de, bueno, está hablando aquí de otras cosas, pero lo más importante aquí es que dice que han sido cerca de 70 millones de personas, de cristianos, que han padecido por causa de la fe. Y podemos decir, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Y la verdad que acabamos de leer es muy cierta. Para alcanzar la salvación es con mucha dificultad, muchas dificultades. Para los que desean seguir a Cristo, esto no debe de ser ajeno a nuestras vidas. Al contrario, esto es contrario a lo que profetizaban, como te decía, aquellos hombres en el Antiguo Testamento, falsos profetas que decían paz, paz y prosperidad. El día de hoy también tenemos a nuestros falsos profetas, por decirlo de alguna manera. Es lo mismo que sucede en este tiempo. También hay profetas que seguramente tú los has escuchado, que su objetivo y el punto principal de su prédica no es invitar a la gente, no es exhortar a la gente al arrepentimiento, a que se vuelvan a Dios, a que busquen a Cristo, a que busquen la santidad en su vida. Muchos se enfocan a otras cosas, a la prosperidad económica, al que te va a ir bien en tu trabajo, al que te va a ir bien en tu empleo, a que aquí sí tú vas a ser sano, a que no importa tú cómo estés, tú aquí ya eres cristiano. Pero tristemente, en muchos lugares no se habla acerca de que la palabra de Dios y el Evangelio se sufre. Fíjate, la Escritura dice que ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6,
No vamos a leer ningún versículo en particular, te voy a explicar de qué trata el Evangelio de Juan capítulo 6. Habla de cuando Jesús, dice la Escritura, que alimentó a cerca de 1,000 personas. Tú te has dado la historia, te la platico rápidamente. Dice la Escritura que está Jesús predicando a una multitud, cerca de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Era ya tarde, no tenían qué comer, y Jesús se compadece de ellos y le dice a sus discípulos, pues denle ustedes de comer. No había nada que comprar ahí. No podían tener tanto dinero para poder darle a cada quien por lo menos una rebanada de pan. Pero por ahí había alguien que tenía unos cuantos panes, unos cuantos peces. Dice la Biblia que Jesús da gracias, multiplica aquel alimento, aquello que era escaso lo multiplica, y es un milagro a ojos de todos, y todos comen y se sacian, dice la Escritura. Tanto que dice que recogen cerca de 12 cestas de lo que sobró. O sea, un milagro increíble, un milagro hermoso, de la compasión de Jesús, que quería que la gente no solo estuviera saciada espiritualmente, sino también quería saciar su estómago. Pero dice la Escritura que mucha de la gente que estaba ahí y que fue saciada, dice que lo querían hacer rey. Y lo querían hacer rey no por quien era, porque era Cristo, Él merecía pues un reinado, sino porque dice la Escritura que ellos se habían saciado en sus estómagos. Ya no querían trabajar. Decían, pues aquí estamos bien, aquí está Jesús. Ya no tenemos necesidad de nada. Aquí nos podemos quedar, Jesús va a seguir multiplicando, Jesús va a seguir viendo por nuestras necesidades materiales, y aquí vamos a estar tranquilos y bien. Pero Jesús los reprende. Jesús les dice que no pongan su mirada en eso. Y les comienza a decir que Él es el verdadero pan del cielo. Que comieran de su carne porque es el verdadero pan del cielo. Y dice la Escritura que muchos judíos ofendieron. Muchos ofendieron. Y muchos se volvieron atrás porque decían, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Ya no quisieron escuchar al maestro. No quisieron sufrir la palabra porque era dura. Y a partir de ahí, mucha gente dejó de seguir a Cristo. Ya no quisieron. Ya no quisieron seguir a Cristo porque no querían sufrir. Por eso dice la Escritura, ¿dónde va a quedar el impío o el pecador? El Evangelio se sufre, estimado amigo. Y yo te pregunto, ¿de qué lado te encuentras tú? ¿De aquellos que son justos, que son probados, de aquellos que están dispuestos a andar bajo los principios de Dios, no importando las consecuencias? ¿O de aquellos que son impíos, apartados de Dios? Aquellos que no quieren buscar a Cristo. Si el justo con dificultad alcanza el objetivo, ¿dónde quedarás tú entonces si es que estás en este grupo? ¿Dónde quedarás entonces? Yo creo que es bueno, es importante que reflexionemos en esto. Es importante que tú analices tu vida. Que tú veas y tomes la decisión que necesitas tomar de seguir a Cristo. Yo te decía hace un rato, Jesús ya ha dispuesto todo. Jesús ha dispuesto todo para que tú puedas ser salvo. Pero muchas veces lo que impide es el pecado. Más bien, siempre impide el pecado. El pecado es lo que impide a la gente buscar a Dios. El pecado es lo que a la gente le impide buscar a Cristo. Es lo único que impide. Y eso es una decisión personal, es una acción voluntaria de cada uno de seguir a Cristo o de no seguirlo. Porque la influencia del Espíritu Santo ha sido con el mundo, ha estado en el mundo la influencia del Espíritu, redarguyendo, trayendo palabra, trayendo a lo mejor en alguna ocasión, en alguna situación difícil, trayendo ahí al recuerdo, a la mente de que en alguna vez alguien les predicó. Dura es la palabra, decían algunos discípulos. Hay en el Antiguo Testamento un tiempo también de mucha dificultad que quisiera que lo viéramos y que lo comparáramos con el tiempo que estamos viviendo. Vamos a leer el libro de Habacuc, ¿no? En el versículo 1. Son palabras de un verdadero profeta de Dios que estaba dispuesto también a hablar de parte de Dios. Habacuc 1:1 dice,
la profecía que vio el profeta Habacuc. Habacuc fue un profeta que habló entre más o menos 20 o 30 años antes de la invasión del pueblo de Babilonia, Judá. En este tiempo de Habacuc, algunas de las tribus de Israel ya habían sido llevadas cautivas. Los habían llevado a Nínive, y Dios había establecido su pacto con David, y con mucha paciencia y amor buscaba el arrepentimiento del pueblo de Judá. De hecho, el libro de Habacuc, entre otras cosas, es una invitación también al arrepentimiento. Una invitación a que la gente buscara de nuevo a Dios. Una invitación a que la gente se volviera a Dios. Pero también el libro de Habacuc, si tú posteriormente lo lees, también es el primer capítulo principalmente, es como una oración en un sentido de reclamo a Dios por el momento de opresión en que vivía el pueblo de Judá. Habacuc, entre otras cosas, significa Habacuc abrazo. Y esto es muy significativo de lo que Dios pretendía dar como un mensaje al pueblo de Israel. Y en este primer capítulo, la palabra profecía, esta palabra profecía en el hebreo es masá, algo así, yo no sé hebreo, pero es masá. Pero sí sé lo que significa, también se traduce como carga. Es una carga. O sea que podemos leer que Habacuc tenía una carga, la carga que vio el profeta Habacuc. Y había una carga que el profeta tenía por el pueblo de Judá. Y había una advertencia clara de una invasión de parte de un pueblo del norte hacia Jerusalén. Si vemos una diapositiva rápidamente, para que lo veamos ilustrado, 100 años antes, o cerca de 100 años antes, los asirios, ahí se ve, bueno, ahí lo que estamos viendo es más o menos el imperio babilónico. Con el tiempo se une con el imperio medo, se vuelve el imperio medo-persa, bueno, se hace todo un gran bloque, el cual reinaba pues una sola persona. La siguiente, por favor. Ahí más o menos se ve, dice ahí Samaria, reino de Israel. Según la historia, Israel se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, se van 10 tribus, hacen a una persona rey, y en Jerusalén se quedan 2 tribus, y quien es rey pues es un descendiente del rey David. Pero dice ahí, según la historia, que en el año 721 Babilonia ataca Israel y se los lleva cautivos a Nínive. Israel en este momento queda desierto, ya no hay gente, únicamente se quedan algunos campesinos, gente pobre, pero toda la clase real se la llevan a Babilonia. Y la carga que tenía Habacuc, y había una advertencia clara, como te decía. 100 años antes los asirios habían invadido Israel y se habían llevado cautivos 10 tribus. Y el peligro era que la historia se podía repetir. Por ello es que Habacuc tenía una carga por el pueblo. Y tristemente, 100 y tantos años después, se da nuevamente una invasión. Destruyen Jerusalén, destruyen el templo y se llevan a toda la gente como esclavos a Babilonia. Quitamos la diapositiva, por favor. Esa era la carga que tenía Habacuc. Ya había pasado algo con las otras 10 tribus. Podía pasar también con ellos. Y sinceramente la situación de Judá no era nada alentadora. En el capítulo 1, Habacuc, entre otras cosas, menciona de la opresión que vendría, la invasión de un pueblo impío que no conocía a Dios, los caldeos o también llamados babilonios, que se habían hecho fuertes, convirtiéndose en este momento en una potencia mundial, como lo vimos ahorita. Fíjate cómo eran considerados los babilonios. Habacuc capítulo 1 en el versículo 8. Dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos.
Claro, es una figura, es algo poético. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Es decir, los babilonios eran un pueblo que no tendría piedad por el pueblo de Dios. No tendrían piedad por los niños. No tendrían piedad de los jóvenes, no tendrían piedad de los ancianos. Serían más ligeros sus caballos que los leopardos y feroces como lobos nocturnos. Los que han estudiado los lobos, estos se reúnen en jaurías, en manadas, y cuando atacan una presa no la dejan. Y según el comportamiento de estos animalitos, de estos animales que Dios creó, cuando atacan una presa, no dejan absolutamente nada. Sus mandíbulas son tan fuertes que llegan a comerse hasta los huesos, el pelo, todo lo comen. Era una figura de lo que iba a pasar con el pueblo de Judá. Iba a venir un pueblo del norte, los cuales iban a ser como lobos y no iban a dejar absolutamente nada. El versículo 14 y el versículo 15 dice, 14 y 15, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacarán a todos con anzuelo, los recogerán con su red y los juntarán en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Otra figura está diciendo que los babilonios iban a llegar e iban a tomar al pueblo de Israel como cuando se avienta una red para tomar a los peces. Y un pez no se resiste, finalmente es sacado. Eso es lo que decía aquí la Escritura. Y más adelante, o en algunos otros versículos, en Habacuc 1:2, Habacuc y una y otra vez reclama a Dios, le dice a Dios, ¿por qué nos dejas ver esta situación, Señor? Habacuc 1:2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y me oirás y daré voces a ti a causa de la violencia? ¿Y no salvarás? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo veremos esta violencia, Señor? El versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, dice la Escritura, no moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¿Qué podemos desprender de esto? Fíjate qué cosas son las que Habacuc veía. O sea, Habacuc dice que tenía una carga, él veía algo. Y lo podemos clasificar en tres cosas. ¿Qué cosas son las que veía Habacuc? Primero, dice que veía una situación de violencia. Una situación de violencia en un pueblo que se supone tenía la ley de Dios, pero eran violentos. Y la violencia es algo, una situación que para ti y para mí no son ajenas. Vivimos en un país donde la violencia es mucha. Vivimos en un país donde hay miles de muertos que se suman cada año. Donde quiera. ¿Cuántos casos de violencia vemos día a día al revisar algún periódico, al escuchar alguna noticia, tal vez de algún vecino o de algún familiar? Antes que la violencia a lo mejor la escuchábamos de que, pues en algún lugar recóndito del país, alguien falleció por alguna situación. El día de hoy es muy común. Diario, tú estás escuchando situaciones de violencia. Y esto no es únicamente de nuestro país, sino en todo el mundo. Situaciones de violencia. No nos vamos tan lejos. Muchas veces situaciones de violencia en el hogar. Situaciones de violencia con los hijos. Situaciones de violencia entre parejas, entre matrimonios. Golpes, insultos, palabras hirientes, violencia por donde quiera.
Y Habacuc veía en su propio pueblo este tipo de cosas. La violencia estaba a la orden del día. Y eso era una carga para Habacuc. Era algo que le dolía a Habacuc. Y yo creo que también es algo que a Dios le duele. El ver la violencia en nuestro país. El ver la violencia en medio de nosotros. Algunos han preguntado, algunos estudiosos de la psicología, que si el hombre nace con esa tendencia a la violencia, o la violencia se aprende. Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas. Pero principalmente la violencia se aprende. Y tristemente la violencia se aprende en casa. Cuando hay violencia en casa, no esperes encontrar otra cosa después cuando crezca algún niño, algún muchacho en un hogar violento. Va a ser violento. Hace algunas semanas, que fue la semana pasada, yo platicaba con un hermano que va cada semana a la cárcel. Y él me comentaba que hay, a veces en la cárcel, tú puedes encontrar al papá, a la mamá y a los hijos ahí metidos en la cárcel. Por violencia. El papá metido por algún delito, la mamá metida por algún delito, pero como consecuencia, hijos dentro de la cárcel, como una consecuencia de lo que aprendieron en su hogar. Lo mismo pasaba con Israel. ¿Qué otra cosa fue de las que vio Habacuc? Leíamos hace un rato, corrupción. Eso dice el versículo 4. Nos dice la Escritura que en Judá no se respetaba el derecho. Había corrupción. Y esta corrupción no servía para defender al débil, al necesitado. La autoridad era corrupta. Hablando del juicio, este no era limpio. No había un justo juicio del hermano contra el hermano, se torcía la verdad y se torcía pues había hipocresía ahí. Corrupción. Y estamos viviendo tiempos de corrupción. De todo tipo y en todos los lugares. Hasta corrupción religiosa. Hace algunas semanas algunos se conmocionaron porque el máximo líder católico en el mundo dijo que iba a renunciar. Causas, se han hablado de muchas. Quisiera leerte una noticia en relación a esto. Una noticia que salió el 21 de febrero. Antier, creo. Dice: escándalos provocaron renuncia del Papa. Dice el Universal. Escándalos de corrupción y sexuales revelados por un informe solicitado por Benedicto XVI sobre el caso Batilix derivó la renuncia del Papa. De acuerdo con el diario italiano La Repubblica, un grupo de cardenales descubrieron una red secreta de prelados homosexuales, quienes en ocasiones contrataban servicios sexuales de jóvenes, además de que altos jerarcas católicos podrían ser víctimas de chantaje por sus vínculos de naturaleza mundana. Bueno, comienza a dar más detalles, no voy a abundar. Pero únicamente para que te des cuenta, es una noticia que salió antier. O sea, yo no la estoy inventando. Ahí está. En el tiempo de Habacuc, él veía corrupción. En el tiempo del Señor Jesús había corrupción religiosa también. La Escritura dice que desde el tiempo de Moisés, Dios había instituido a un sumo sacerdote. En el tiempo del Señor Jesús no sé cuántos sumos sacerdotes habían, y todos eran familiares. Había una corrupción religiosa entre ellos. Y ahorita estamos hablando nada más de la religión católica. Pudiéramos abundar en otros tipos de organizaciones donde tristemente se ha infiltrado la corrupción. Es un panorama desalentador, ¿verdad? Y en medio de este panorama están los cristianos, los que son verdaderos cristianos, los que quieren buscar a Cristo. Tienen que batallar con este tipo de cosas.
Y la última cosa que veía Habacuc es la apostasía. La apostasía, que significa apartarse de la verdad. Apartarse de la verdad. La ley de Dios se torcía conforme al deseo de los hombres. El libro de Habacuc, por ejemplo, fue escrito en el tiempo de un rey llamado Josías. Y Josías, de acuerdo a lo que dice la Escritura, fue un hombre justo delante de Dios. Hizo muchas cosas. El templo ya estaba cerrado antes de que él fuera rey. Ya no se adoraba a Dios. Se adoraban otros dioses, se iban a los cerros, a los montes, adoraban allá otro tipo de ídolos. Pero la Escritura dice que Dios iba a levantar un hombre llamado Josías. Se levanta este rey llamado Josías, el cual era un hombre justo delante de Dios, y comienza a restaurar muchas cosas. Y en el tiempo de Josías se da un avivamiento. Restaura el templo, quita los ídolos. Dice la Escritura que también quita a los hechiceros y a los adivinos, los echa a un lado. Y comienza a establecer un culto al verdadero Dios. Pero tristemente, Israel ya estaba corrompido en su corazón. Y esto tú lo puedes confirmar en otros libros, como el libro de Jeremías, el cual también fue escrito en el tiempo del rey Josías. Y Jeremías denuncia mucho de la corrupción, pero también de la apostasía del pueblo de Israel. Durante 53 años Jeremías puso en su boca trompeta. 53 años denunciando la apostasía que había en Israel, la corrupción religiosa. Y el día de hoy, estimado amigo y hermano, no es diferente. En nuestro tiempo existen estas tres cosas que acabamos de decir. Y estas tres cosas afligían a Habacuc: violencia, corrupción y apostasía. Y el día de hoy muchos están siguiendo falsas doctrinas fuera de un contexto bíblico. Yo te comentaba hace rato la prosperidad. Hay grupos que hacen énfasis en la prosperidad. Si esos hombres hubieran estado en el tiempo del Señor Jesús, hubieran sido de los que querían hacer rey a Jesús. Porque decían, aquí hay dinero. Si puede multiplicar el pan, podrá multiplicar también las monedas de oro. Ya no tendremos que trabajar. Pero no era el objetivo del Señor Jesús. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Eso dice la Escritura. La prosperidad. Y hay muchos grupos y parece que esto ha permeado en muchos lugares, donde la prosperidad es algo de lo cual se habla. Y hasta hay gente que se atreve a decir que si una persona no anda en prosperidad, puede ser considerada como una persona que está en pecado, porque Dios no está con ella. Eso no es bíblico. El mismo apóstol Pedro y Juan, cuando iban en una ocasión, después de que el Señor Jesús resucitó, dice que iban al templo. Y se encontraron un hombre que estaba ahí sentado a la puerta del templo porque era un cojo de nacimiento. Y llegó, y este hombre dice que extendió la mano esperando que le dieran algo. Y Pedro le dice, pues no tengo oro ni plata. No tengo nada que darte. Pero lo que te tengo te doy. Y dice la Escritura que lo sanó. El propósito de los apóstoles no era recaudar dinero. Era hacer la función que Dios les había hablado, ser pescadores de hombres. Y a eso se dedicaban. El día de hoy encontramos falsas doctrinas como es el ecumenismo, donde casi te dicen, no importa qué camino tú sigas, todos los caminos te llevan hacia Dios. Emulando aquel dicho de que todos los caminos te llevan a Roma. Tal vez a Roma sí, pero hacia Dios no te llevan. El ecumenismo, donde todos somos hermanos, donde no hay ningún problema si tú tienes una doctrina diferente. Estimado amigo y hermano, Dios nos ha llamado a ser defensores de su doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Está aquí, en la palabra de Dios. Y si tú y yo no somos estudiosos de la palabra de Dios, estimado amigo y hermano, podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina, dice la Escritura. Porque en este tiempo se iban a levantar hombres, los cuales iban a predicar falsas doctrinas. O tú ves también ahí el cristianismo que tristemente se está viviendo en este tiempo, un cristianismo light, un cristianismo donde pues no hay problema. No importa tú cómo vivas, él acepta a Cristo, el cual no es bíblico.
La Escritura habla del arrepentimiento, de la fe, mas no te habla de este tipo de cosas. Y el resurgimiento también de doctrinas antiguas, como la predestinación. Que Dios únicamente predestinó a cierto grupo para ser salvo, los iluminados casi. Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Algunos otros, hablando doctrinas que están fuera del contexto de la Biblia, que la salvación, por ejemplo, no se pierde, quitando responsabilidad a los hombres de sus actos. Es decir, un cristianismo muy cómodo, sin sufrimiento. No importa tú cómo vivas, tú ya eres salvo. No importa tú cómo sea tu vida, cómo sea tu matrimonio, cómo sean tus hijos. No importa tú si andas en pecado, no importa, tú ya eres salvo. Y hay doctrinas que se están infiltrando en este tiempo. Pero los verdaderos piadosos, por ejemplo en el tiempo de Jeremías, por predicar la palabra, el arrepentimiento, muchas veces fueron perseguidos. Fueron perseguidos por predicar el evangelio, por predicar el verdadero evangelio. Como te comentaba, este panorama que estaba viviendo en ese tiempo Habacuc no era nada alentador. Aunado a ello, lógicamente también, el enemigo buscando hacer caer a aquellos que andan en la verdad. Por eso es que dice el apóstol Pedro, leíamos hace un rato, en 1 de Pedro capítulo 4, en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Por eso es que Habacuc tenía un reclamo, casi un reclamo con Dios. Y decía, Señor, pues ¿por qué se están dando estas cosas? ¿Por qué, Señor? Pero en el capítulo 2, Dios le responde a Habacuc. Y Dios le aclara el panorama a Habacuc. Y Dios le dice, declara lo que yo tengo que decir al pueblo. Y hay un versículo que llama mucho la atención. Habacuc capítulo 2, en el versículo 4. Habacuc en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios mismo dice que aquel que es orgulloso, aquel que dice yo no necesito de Dios, que anda en sus propias fuerzas, su propio camino y su alma no es recta. Aquel que pone su confianza y sus ojos en los hombres antes que Dios. Y como te decía hace un rato, muchos están siendo deslumbrados por la elocuencia de algunos hombres. Algunos hombres que pareciera que predican con celo, que predican con verdad, pero tú no sabes que en muchas ocasiones se infiltran doctrinas que son falsas y contrarias a Dios. Cuando tú fundas tu fe en un hombre antes que Dios, amigo y hermano, tu vida está en peligro. Cuando tú fundas tu fe, lo repito, cuando tú fundas tu fe y tu vida en un hombre antes que Dios, tu vida está en peligro. Tu salvación está en peligro. Hay personas que buscando su propio fin hacen muchas cosas. Así como aquellos que querían hacer rey a Jesús para tener satisfechas sus necesidades de alimento. Hay muchas personas que buscan satisfacer su alma y a veces lo encuentran con un líder carismático, con un líder que dicen, es que esta persona habla bonito. Estimado amigo y hermano, todo lo debemos de pasar por este filtro de la palabra de Dios. Absolutamente todo. Lo que te decimos aquí, lo que tú escuchas, lo que tú ves en internet. Cuando escuchas alguna predicación, pásalo todo por el filtro de la palabra de Dios. Mas el que es justo
y ve estas cosas, que no pone su confianza en sí mismo, que no pone su confianza en la doctrina, porque aún el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, sino pone su confianza en Cristo, esa persona dice que puede vivir por fe. Por ello dice la Escritura que vivirá por fe. Y este versículo es recogido por el escritor de Hebreos, hablando de la confianza hacia Dios. Hebreos capítulo 10, en el versículo 38, Hebreos 10, 38, dice la Escritura, Hebreos 10, 38, mas el justo vivirá por fe. Hebreos 10, 38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, amigos, podemos estar en diferentes dificultades, en problemas, en tentación, en opresión económica, en angustia, en persecución. Pero Dios por medio del profeta Habacuc nos dice, pon tu confianza no en tus fuerzas. Pon tu confianza no en tus méritos, hermano, sino en Jesús. Y la otra pregunta sería, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿En ti? ¿En el hermano? ¿En la doctrina? ¿En tu juventud? ¿En el conocimiento? ¿En la sabiduría? ¿En tu trabajo? ¿En tu profesión? ¿Dónde está tu confianza? El apóstol Pablo, el cual fue un hombre que fue perseguido muchas veces, que dice la Escritura que fue azotado, que estuvo a punto de morir, fue apedreado. Y a pesar de que era un hombre culto y un hombre sabio, no puso su confianza en su sabiduría, sino él consideraba su vida y comparaba su vida como un tesoro que está en vasos de barro. Tú ves el barro que puede ser tosco, el barro que puede ser frágil. Así consideraba él su vida. Consideraba como un vaso de barro. ¿Dónde está puesta tu confianza, estimado amigo y hermano? Dice la Escritura, leíamos al principio, si el justo con dificultad se salva. Si el justo con muchas penalidades se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? El impío y el pecador no tiene confianza en Dios, porque si tuviera confianza lo llevaría a dejar sus pecados. ¿Es esta la confianza en la que se funda tu fe? ¿En Cristo? Aquel que ha decidido buscar a Dios, que tal vez está en dificultades por guardar su vida recta delante de Dios, puede tener esta confianza. Puede seguramente estar atribulado, puede estar perseguido, pero su confianza está en Dios. Y como decía, estimado amigo, si justo con dificultad se salva, ¿dónde queda aquel que es impío? Aquel que no ha querido buscar a Dios, que no ha tomado la decisión de andar por el camino recto de dejar su pecado. Ya vimos que la situación en este mundo, sinceramente, no es la mejor. La situación en este mundo no es la ideal. Si tú dices, yo me voy al mundo, estimado amigo, el mundo está lleno de violencia, el mundo está lleno de pecado. Tú ve a los jóvenes que muchas veces, mira, andan sin compromiso. El matrimonio ya es algo que pareciera que pasó de moda. Ya no hay compromiso, los jóvenes ya no se comprometen a nada. Es más, ni siquiera se comprometen a un ideal. En tiempos pasados, hace 30, 40 años, los jóvenes tenían ideales. Tenían por lo menos una idea de lo que querían ser. El día de hoy, pregúntale a un joven qué es lo que quiere de su vida. Y muchas veces no saben. Estimado amigo y hermano, si tú eres padre aquí es momento de que comiences a orar por tus hijos. Comiences a formar un carácter en ellos para que tengan un ideal.
Y el verdadero ideal y el mejor ideal es que sigan a Cristo. Es el mejor. No un ideal mundano. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer si tú no te has arrepentido? Si te das cuenta, todo nos lleva a lo mismo. Arrepentimiento y fe. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Si tú has decidido caminar, si tú has decidido buscar a Dios, seguramente tendrás dificultades, seguramente tendrás problemas, seguramente tendrás persecución, pero también puedes tener la confianza de que Cristo está contigo. Puedes tener la confianza de que puedes tener de tu lado a Dios y a sus promesas. Si tal vez tus hijos no son salvos, puedes tener la promesa de que Él puede alcanzarlos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, le decía el apóstol, aquel carcelero. Pero estimado amigo y hermano o amigo, si tú no te has decidido buscar a Dios, ¿dónde vas a aparecer? La conclusión es lógica, si te das cuenta no abundamos en esa parte, pero la conclusión es muy lógica. No hay salvación, hay condenación, no únicamente para ti, sino tristemente a veces para también con tu familia. Si el justo con dificultad se salva. El Evangelio se sufre, amigo y hermano. Tú quieres buscar a Dios, tienes que esforzarte. Quieres buscar a Dios, tienes que dejar aquello que te impide. Quieres buscar a Dios, tienes que dejar el pecado, cualquiera que sea este. Tal vez tú dices, en mi vida no hay pecados, no soy tan malo, porque mi vida no es tan perversa como el de otra persona. Si nos comparamos con personas de este mundo, podemos salir casi como santos. Pero es necesario compararse con Cristo. Yo te invito a que tú tomes una decisión el día de hoy. Que tomes la decisión de abandonar tus pecados. En el tiempo de Habacuc era un tiempo donde había corrupción, un tiempo donde parecía que no se podía buscar a Dios, pero Habacuc estaba buscando a Dios. Habacuc era un hombre que estaba buscando a Dios y él tuvo una respuesta de Dios. Y Dios le decía a Habacuc, le decía que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde pones tu confianza? ¿Dónde fundas tu vida, estimado amigo y hermano? No fundes tu vida en una doctrina, no fundes tu vida en tu propio conocimiento, funda tu vida en Cristo. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, tú puedes revelarnos, Señor, muchas cosas, Dios. Y revelar, Señor amado, cómo está el corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que esta palabra, Señor, estos versículos, Señor, pocos versículos que vimos el día de hoy, Dios, puedan penetrar el corazón, Señor. Que puedan traer el efecto, Señor, que tú quieres, Señor. Porque la misma Escritura, Señor, dice que tú no quieres la muerte del que muere, Señor amado. Porque aún, Señor amado, no era tu voluntad y tú no querías, Señor, que el pueblo de Israel se perdiera, Señor. Tú querías, Señor,
que ellos se reivindicaran. Querías que ellos se arrepintieran, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén. Amén.